Porque desde los inicios, si nosotros nos trasladamos en el tiempo, en el espacio, vamos a poder darnos cuenta de que ha existido siempre accidentes, caídas, ha existido las apendicitis agudas, ha existido el trabajo de parto. Es decir, que el dolor está presente desde el origen del hombre, ¿sí? Entonces, si el dolor está presente desde el origen del hombre, mitigar este dolor ha sido una de las tareas que el hombre ha puesto con mucho énfasis. ¿Qué significa esto? Diferentes culturas a nivel del mundo han tratado de controlar, de mitigar ese dolor. Lo mismo las patologías que tenemos ahora, tal vez no todas, pero han sido. Entonces es importante tener el concepto de anestesia. ¿Qué es anestesia? Anestesia significa sin sensación, ¿no? O sea, disminuir a cero en lo posible esa sensación dolorosa que se presenta. Puede ser por un dolor agudo, un dolor crónico, en este caso un dolor de herida operatoria o un dolor durante el acto quirúrgico, ¿ya? Entonces vamos a centrarnos en lo que es el acto quirúrgico y vamos a determinar momentos para que ustedes más o menos presten atención. Y yo cuando era estudiante captaba mejor cuando cerraba mis ojos y escuchaba al docente dictar una clase. Entonces, la anestesia tiene momentos. Uno de los primeros momentos que tiene la anestesia es cuando el paciente ingresa a consultorio y se enfrenta, el anestesiólogo hace su primer contacto con el paciente, donde él le dicta su dolencia, su malestar, y es en ese momento donde uno lo hace una evaluación, determina cuál es el motivo de la consulta, qué enfermedades, patologías trae el paciente y hace un plan. Una vez que he hecho ese plan, que es la primera parte, que es la evaluación preanestésica, que es motivo de un seminario, nosotros pasamos a lo que es ya hacer el tratamiento en sala de operaciones, la anestesia per se, que también tiene momentos. Uno de los primeros momentos va a ser la premedicación anestésica. Muchas veces el paciente viene con miedo, el paciente viene ansioso. Entonces, todo eso nosotros tenemos que entenderlo. Tenemos que ponernos en el lugar del paciente. Entonces, vamos a utilizar benzodiazepinas para poder mitigar esa ansiedad, como es el diazepam que se usaba antiguamente o el midazolam, que es el que más comúnmente estamos usando. El paciente puede venir con alguna, no sé, de repente viene con una bradicardia sinusal, de repente es un paciente de la altura, tiene un bloqueo de rama derecha, utilizaremos atropina, que se utiliza para mejorar lo que es la frecuencia cardíaca y al mismo tiempo como anticialogogo, ¿sí? Hasta ahí creo que me están comprendiendo. El paciente también va a venir producto de esa ansiedad con una hiperacidez gástrica. Entonces nosotros tenemos que prevenir que se vaya a producir un síndrome de aspiración. Entonces utilizaremos antiacidácidos. En este caso, bloqueadores H2, que es lo correcto que tenemos que utilizar. Por otro lado, el paciente también vamos a utilizar un corticoide. Siempre los corticoides es de uso rutinario por parte del anestesiólogo. Los corticoides han demostrado bastante efectividad, inclusive como antieméticos para el posoperatorio, porque existen náuseas y vómitos posoperatorios. Por otro lado, utilizamos en la premedicación lidocaína endovenosa a una dosis de 1 miligramo por kilo de peso. Es también de uso rutinario. Por otro lado, utilizamos antibiótico profilaxis. En la mayoría de pacientes se utiliza antibióticos como una parte de la premedicación. Una vez que hemos hecho esto en el paciente, pasamos a la parte de la inducción anestésica. Yo me imagino que ustedes no tienen ningún conocimiento, ¿no? O sí. A ver, chicos, ¿tienen algún conocimiento con respecto a lo que estamos conversando? La delegada. Bueno, con respecto a la inducción, entiendo que es el primer paso de todo este proceso de... ¿Qué clases han llevado? Doctor, ¿me escucha o no lo escucho? Sí, te escucho. ¿Qué clases han llevado ya? Ayer llevamos endovenoso, endovenosos 1 y 2, y monitorización en anestesia. Y también ventilación mecánica. Sí, ventilación mecánica.
Se me va un tema, se me va un tema. No, está bien, esos dos, porque monitorización endovenosa es 1 y 2 y ventilación mecánica, ajá, sí, así es, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, más o menos para que ustedes se den cuenta, la inducción anestésica es el paso previo. Presten mucha atención, chicos, porque después cuando vienen los seminarios o cuando vienen las otras clases, ustedes van a comprender. Estamos hablando de anestesia general, ¿ah? Dentro de conceptos básicos tenemos que entender, mira, hagan en su cabeza rápidamente un mapa. Doctor, ¿qué mapa vamos a hacer? En este caso vamos a decidir no por un mapa mental, sino un mapa conceptual. La anestesia se puede dividir en dos tipos, anestesia general y anestesia regional. Mira, fácil nomás. La anestesia general puede ser anestesia general endovenosa, como lo que han hecho ayer, y puede ser anestesia general inhalatoria. En ambos casos se necesita hacer inducción. ¿Por qué? Porque en ambos casos se va a intubar. Entonces, la inducción, ¿qué cosa es? Es el paso previo para la intubación, ¿correcto? ¿Hay inducción anestésica? Sí. ¿En qué casos? En anestesia general, pues sea inhalatoria o endovenosa. Mira qué facilito, tu mapa en tu cabeza se dividió. Ahora vamos a trabajar con estrategias educativas, ya que esa es la forma de trabajo. Ustedes tienen que aprender a crear mapas mentales, conceptuales, etcétera. Tienen que aprender a memorizar datos. Este es el momento del entrenamiento, porque después, cuando ya estén como médico, va a ser más complicado. Es más, lo debieron hacer desde el primer año. Luego tenemos el otro tipo de anestesia. Abre otro slash en tu mapita. Anestesia regional. Ah, doctor, entonces tenemos en el primer slash, anestesia se divide en anestesia regional y anestesia general. Perfecto. Si es anestesia general, es endovenosa y es inhalatoria. Perfecto, hasta ahí nomás, suficiente conmigo. Vamos al otro slash que es anestesia regional. ¿Y cómo la anestesia regional también se divide? Sí, se divide en tres, vamos a ponerlo, en tres, que es la anestesia regional epidural, la anestesia regional raquídea y la anestesia o bloqueo parcial, ya sea de plexo. Doctor, por ahí alguien más le pone uñita, anestesia local. Bueno, no me hago ningún problema, pero son regionales todas esas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿me han captado? Quiero escuchar un sí para proseguir. Sí, doctor. Doctor, Sí, doctor. repetir. Sí, es la única manera de darme cuenta que están ahí. Y si no han entendido, pueden preguntar y decirme, doctor, regresamos. Los conceptos básicos no es para que ustedes se vayan a confundir, al contrario, es para aclarar cosas que ya han hecho de repente o van a hacer. Entonces, tenemos los pasos. Primero, premedicación. Luego tenemos inducción anestésica. Ahí utilizamos fármacos que ustedes han visto ahí seguramente en su clase de endovenosos, como es el propofol, el fentanilo o el remifentanilo que les habrán mencionado, ¿sí? Utilizamos relajantes neuromusculares. Entonces, de esa manera hacemos la inducción anestésica y procedemos a intubar. Una vez que intubamos, estamos en la otra fase de la anestesia, que es el mantenimiento. No es durante se realiza el acto quirúrgico, es el mantenimiento de la anestesia. Y después de eso tenemos, ¿qué cosa? El despertar. Pues, claro, lógico. Porque acuérdense que la anestesia es un estado reversible. ¿Ah? El paciente sufre una depresión neuronal, pero es reversible. Chicos, todo esto que estoy hablando es de anestesia general, ¿ah? Porque en anestesia regional el paciente está muchas veces despierto, totalmente despierto. O sea, no pasa nada. Ahí el paciente, como está despierto por completo, no va a ocurrir más nada. Muy bien, pasamos entonces a esto. ¿Qué es la anestesia? Lo que les había mencionado, un estado reversible de depresión neuronal, donde, ¿qué cosa es lo que va a primar? La inconsciencia. Ahora, si alguien quiere intervenir, me dice, ¿cómo logro inconsciencia, no? O hipnosis también, de repente. ¿Cómo lo logro? Y en los anestésicos endovenosos seguramente eso fue tocado. O sea, a través de los hipnóticos, doctor, logramos inconsciencia. ¿Y cuáles son los hipnóticos? Si alguien lo sabe, lo dice rapidito. Si nadie lo sabe, lo digo yo. Los hipnóticos que utilizamos actualmente son el propofol y el tiopental sódico, que ya está cada vez más en desuso. Doctor, ¿hay otro hipnótico más? Por favor, claro que sí. Hay otras drogas con propiedades también hipnóticas, como es la ketamina. La ketamina es un anestésico y también tiene propiedades hipnóticas. ¿Qué más, doctor? El sevoflurane. El sevoflurane también tiene propiedad hipnótica.
Pero por excelencia, de manera endovenosa, los que más usamos como hipnóticos son el propofol y el tiopental. Creo que hasta ahí me han comprendido. El otro pilar de la anestesia es la analgesia, hasta el punto de que no hay anestesia sin analgesia, pues. Entonces, la analgesia, ¿cómo lo logramos? A través de un opioide. El opioide sintético 100 veces más potente que la morfina. ¿Cuál es? El fentanilo. Y luego tenemos el otro opioide también sintético, que es el remifentanilo. A través de ellos hacemos analgesia. Entonces, el primer pilar, inconsciencia o hipnosis, que lo hemos conseguido a través de lo que ya les mencioné, y la analgesia a través del opioide sintético, que es el fentanilo y el remifentanilo. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Perfecto. La relajación neuromuscular, importantísimo, otro pilar importante, básico en anestesia, se logra a través pues, de los relajantes neuromusculares, que seguramente lo van a ver más adelante, que son de dos tipos, neuromusculares, despolarizantes y no despolarizantes. Los despolarizantes tenemos único la succinilcolina, que es un relajante de acción ultra corta. Sí, es cortísimo, dura 5 minutos. Es la succinilcolina, llamado también cloruro de succametonio o llamado también distensil. Todo ello es despolarizante. Y vamos al otro grupo, no despolarizantes. Ahí está pues los de acción intermedia, que es lo que más usamos, donde está el rocuronio, el becuronio, el atracurio, cisatracurio, etc. Cada uno con características particulares que seguramente lo van a tratar en su clase teórica. Doctor, tenemos la inconsciencia o hipnosis, la analgesia, la relajación neuromuscular. ¿Qué otro pilar tenemos en anestesia? El bloqueo de los reflejos autonómicos. ¿Y cuáles son los reflejos autonómicos? Aquellos bloqueos, pues, que bloqueas el sistema simpático o autónomo. Siempre se va a bloquear en todos los tipos de anestesia, en unas más que otras. Entonces, las respuestas que van a darse cuando usted realiza la intubación o están operando al paciente, el paciente no se tiene por qué taquicardizar, el paciente no tiene que lagrimear cuando lo intubas, eso significa que está sintiendo, no tiene por qué hacer una cialorrea bárbara, todo eso significa que el paciente, los reflejos autonómicos no han sido bloqueados. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Qué otro pilar más, doctor? La amnesia, pues. La amnesia. El paciente no debe recordarse el acto quirúrgico. Chicos, ¿hasta ahí vamos? Quiero escuchar un sí o un no para regresar. Ya. Estamos haciéndola coquito, ¿ah? Coquito, o sea, poquito. Yo quiero que ustedes me entiendan. Dice en Génesis 2:21, y eso lo pueden referir, está en la Biblia, y generalmente en centro quirúrgico siempre hacemos referencia a esta imagen. Una imagen, pues, definitivamente creada por el hombre, donde trata de representar, ¿qué cosa? ¿Qué trata de representar? Bueno, lo vamos a leer. Yo no lo voy a leer a ustedes para que ustedes lo entiendan a modo de reflexión, ¿no? Dice que Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán para sacarle una costilla. Lo hizo caer en un sueño profundo. ¿Qué utilizó Dios para hacer caer a Adán en un sueño profundo? La pregunta del millón, ¿no? En esa época, ¿qué fue? ¿Fue cloroformo? ¿Fue éter? ¿Fue óxido nitroso? De repente le canalizaron una vía y le colocaron, no sé, algunos de los hipnóticos ya mencionados. Pero hizo caer a Adán en un sueño profundo a tal punto que él, sus funciones respiratorias y cardíacas se mantenían, pero pudo realizar una incisión y retirar una costilla. Entonces, ¿qué estamos viendo a través de lo que relata la Biblia? Que esto está en la Biblia escrito. Un acto quirúrgico donde interviene un cirujano y un anestesiólogo. ¿Y quién es? Pues es el mismo Dios. Quizás muchos no lo habían pensado desde ese punto de vista, ¿no? Pero, ¿se dan cuenta? Se da a la interpretación del ser humano. Muy bien, seguimos avanzando. Les mencioné que mitigar el dolor ha sido una de las tantas. Si ustedes leen historia de la anestesia, van a ver desde los orígenes del hombre, se ha producido esto, se ha producido totalmente todo esto, desde los orígenes del hombre. Entonces, ustedes que han estudiado nuestras culturas acá nacional nada más, por no ir a otros lugares, habrán visto inclusive las famosas trepanaciones craneanas que realizaba la cultura Paracas.
¿Y cómo hacía su trepanación craneana la cultura Paracas? Los hacían embeberse a las personas en chicha de jora. Los hacían emborrachar, así, vamos a mencionarlo desde ese punto de vista. Los hacían emborrachar. Y entonces, estos pacientes que se emborrachaban podían ser sometidos, o a veces también los agarraban y simplemente los sujetaban entre varios y les hacían el acto quirúrgico. Ellos ya conocían que había un hematoma dentro, en su cabeza había un tumor de sangre producto de un golpe o producto de la guerra que también se realizaba en esas épocas, y eso era lo que estaba generando el problema. Entonces, más o menos para que ustedes se den cuenta de todo, había conocimiento quirúrgico y había conocimiento, bueno, entre comillas, ¿no? Del acto anestésico. ¿Qué otras situaciones más se han dado en el tiempo? Había otra situación que se practicaba que era compresión de las carótidas en el cuello. O sea, ¿qué significa? Las carótidas te llevan sangre al endo y exocráneo, es decir, al cerebro, y el cerebro funciona con oxígeno y glucosa. Si tú le privas de eso, le llevas a la inconsciencia. Entonces ellos lo sabían, prácticamente lo ahorcaban, pero no hasta llevarlo a la muerte, solo a la inconsciencia, y aprovechaban eso para hacer una reducción tal vez de una fractura, para extirpar tal vez algún tumor, no lo sé. Hay situaciones que se habrán dado en el pasado, pero ellos llevaban a la inconsciencia. Por eso yo siempre digo, la anestesia, uno de los pilares básicos de los anteriores mencionados es la analgesia, hasta el punto de que no puede haber anestesia sin analgesia. Tú lo puedes hacer dormir, sí, le pongo pentotal, le pongo propofol, pero el paciente va a sentir dolor, solamente está dormido. Entonces la anestesia moderna se basa en la analgesia. ¿Sí? Perfecto. Seguimos avanzando. Doctor, ¿y qué otra manera de hacer dormir a la gente tenían? Bastantes. Utilizaban plantas, la dormidera, utilizaban derivados del opio. ¿Qué más utilizaban, doctor? Golpes. Hasta está referido que les daban golpes a algunos para llevarlos a la inconsciencia y hacer la cirugía. Entonces, queremos más o menos darnos cuenta de que en cada cultura, en cada país, en cada área geográfica, han desarrollado sus propias técnicas. Eso no lo voy a relatar porque sería motivo de hablar todo el día, pero ustedes lo pueden leer cuando ven una perspectiva histórica de la evolución de la anestesiología. Hay libros completos respecto a esto para cada región. Pero acá en el mundo realmente, cuando empieza la anestesia a cobrar un impulso grande, es en estos tiempos y con estas personas, porque empiezan a descubrir determinados fármacos que van a servir para realizar procedimientos quirúrgicos y ser reportados. Entonces, se descubre el óxido nitroso, se descubre en 1842 el éter, se descubre el cloroformo, y si ustedes ven la perspectiva histórica, se van a dar cuenta de que con estos fármacos se logra realizar muchos actos que van a ser reportados en Europa y también en el Perú, y eso lo voy a relatar ahorita. ¿Quiénes empezaron con esto? Los primeros anestesiólogos fueron odontólogos. Sí, ellos extirpaban cánceres, extirpaban neoplasias. ¿Qué les parece? Entonces, ellos han utilizado éter, han utilizado cloroformo, han utilizado otro tipo de sustancias que actualmente ya no se utilizan para poder hacer esto. Chicos, a ver, analicen ese cuadro y díganme qué cosa ven ahí. A ver, les doy un minuto. Bueno, ¿alguien tiene alguna opinión respecto a esto? Primero, la imagen a la izquierda se puede ver que es inhalatoria, parece, y la segunda está en una clase. Sí, es que antes se hacía así. El maestro cirujano, reunía a todos sus discípulos
y luego realizar el procedimiento para que ustedes lo vean. Los que han ido al 2 de mayo van a ver que todavía hay un aula, el aula del doctor Lanfranco, en la cual de arriba se veía lo que se hacía. Pues el 2 de mayo es bien histórico. Cuando ustedes alguna vez vayan al 2 de mayo, pregunten por ese salón, aula. Yo soy sanmarquino del pregrado y he pasado por ahí. Ya no conocí al doctor Lanfranco, pero ahí, bueno, él dictaba sus clases magistrales y eso es tradicional, desde mucho antes se hacía esto. Aquí lo que vemos es un médico que está poniéndole un paño en la cara a un paciente. ¿Qué le puso? Éter. Éter. Está haciendo, chicos, para que no se olviden, este es el famoso circuito abierto, que lo voy a tocar en un ratito. Circuito abierto. Abierto es el circuito, ¿ya? Y con eso lo hacía dormir y luego le extirpó en 1846 un tumor en el cuello. ¿Ah? El padre de la anestesia, John Snow, es el primer anestesista, especialista, ¿ya? Era una persona que ustedes vale la pena lo lean, ¿ah? Yo les recomiendo, dice, muchas veces hay que leer. Es importante leer, es muy, muy importante, es básico. Tenemos que leer. Entonces lean a John Snow, porque él no solamente fue anestesiólogo, bueno, anestesista, como le decían en esa época, él es meteorólogo, epidemiólogo, una persona muy ilustrada para su época. ¿Ah? Él fue el que descubrió y analizó la epidemia del cólera que mató mucha gente en Europa, en Inglaterra en esa época. Créanme, les va a gustar leer la vida de John Snow. Bueno, él es considerado el padre de la anestesia porque le dio anestesia a la reina Victoria para el nacimiento de su hijo Leopoldo y no sintió nada. No, ahí se hizo famoso. Estos son los instrumentos rudimentarios que se crearon en esa época para poder dar anestesia. Uno acá se empapaba este algodón o esta esponja con éter, cloroformo, y con esto se le hacía inhalar a la persona hasta que se duerma. Este es un rudimentario, ¿qué cosa? Es un resucitador, ¿sí? Resucitador manual o también llamado ambú, que le conocen, ¿no? Y acá tenemos una máscara facial. En esa época lo hacían de cuero. Seguimos bajando. ¿Y qué es esto, chicos? Es una máquina de anestesia, doctor. Muy bien. Así es una máquina de anestesia. Es una máquina de anestesia importante. La máquina de anestesia tiene sus partes, ¿ya? Y ahorita quiero que ustedes lo vean. Esto lo deberíamos ver en la práctica, probablemente más adelante, porque ahorita ya estoy teniendo prácticas hospitalarias yo con alumnos de primer año. Vienen los alumnos acá al hospital, ¿eh? Alumnos de primer año que están viniendo, los de CP1, CP2, yo los he hecho entrar a la sala, hemos estado ahí viendo ventilación y todo, pero con ustedes sería revisión de la máquina. Entonces, la máquina de anestesia tiene componentes. Primeramente, ¿qué es esto? Es el monitor multiparámetro en el cual se registran las funciones vitales. ¿Y cuáles son las funciones vitales? Frecuencia cardíaca, saturación, frecuencia respiratoria, ¿sí? El CO2 y la presión arterial invasiva y no invasiva. ¿Correcto? Todo eso se registra en este monitor. Doctor, ¿y esto qué es? Son vaporizadores. Acá tenemos un vaporizador. El amarillo por lo general es de sevoflurane y el otro es de isoflurane. 2 vaporizadores. Excelente, doctor. ¿Qué es esto? Este es el monitor del ventilador mecánico. Acá nosotros podemos programar la cantidad de litros de oxígeno que le vamos a dar. Acuérdense que hay un volumen tidal o volumen corriente. ¿Cuánto es el volumen tidal o corriente? 500 mililitros. 500 mililitros aproximadamente, pero para que ustedes aprendan para el futuro, el volumen tidal es de 6 a 8 mililitros por kilo de peso. 6 a 8 mililitros por kilo de peso. Ese es el valor que manejan en las UCIs por lo general utilizando ventilación protectiva. Pero si les preguntan en el examen, el valor puede ir de 8 a 10 mililitros por kilo de peso. O sea, si pesa 50 kilos, por eso le sacan 10 por 5, 500 le ponen, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 500 mililitros, el volumen tidal o volumen corriente. Perfecto. Entonces, el ventilador mecánico, ahí se programa igualito. Se pone 500, si el paciente pesa 50. Imagínate que es un paciente que pesa 20 kilos. Calculas con la fórmula, pues, ¿no? 8 por 2, 160 le pones. 8 por 2, multiplicas 8 mililitros por kilo. 8 por 2, 16, 160. ¿Correcto? El paciente pesa 40 kilos. 8 por 4, 32, 320 mililitros. Por eso sirve calcularlo por kilo de peso. ¿Ah? Luego,
La frecuencia respiratoria, que normalmente es de 12 a 20, ahí le programas igual, 12, 16, lo que tú quieras. Acá se programa frecuencia respiratoria. ¿Qué más se programa? Relación inspiración-expiración, que es de 1 a 2 por lo general. Y lo que se hace es el PIP también que se programa, ¿no? Pero todo esto se programa ¿dónde? Acá, en el monitor de la máquina de anestesia. ¿Qué es esto, doctor? Son los flujómetros. Flujómetro de oxígeno, ¿cuántos litros de oxígeno le vas a dar? Doctor, ¿y esto? Ah, este es el monitor del estado hipnótico. En este monitor nosotros podemos ver qué tan dormido está el paciente a través de unos cablecitos que se conectan hacia la parte externa de la cabeza de la persona. ¿Estamos de acuerdo? Así se trabaja. Doctor, ¿y esto qué es? Este es el ventilador mecánico per se. Acá hay un fuelle que se eleva, baja, sube, baja, de acuerdo a la cantidad de volumen que tú le has dado acá. Si tú le has dado 500, acá hay marquitas que no se ven muy bien porque está chiquito, pero hay marquitas que van a llegar hasta el 500. Eso es lo que le va a dar. Y va a transmitir el oxígeno a través de estos corrugados, va a llegar por aquí y acá hay un tubo endotraqueal que está hacia la boca del paciente y así se convierte este fuelle en su nuevo pulmón del paciente. ¿Correcto? Hasta ahí me han captado. Acá hay una válvula liberadora de presión, que es la válvula APL, ¿sí? Libera la presión. Acá hay un manómetro que registra cuánta presión le estás dando, porque también no puedes darle mucho, puedes reventarle el pulmón. Entonces tenemos un manómetro que va a registrar todo eso y produce alarmas acá. Eso todo se monitoriza bien. Tenemos que darnos cuenta de todos los parámetros que tenemos que ver. Acá abajito hay algo. ¿Qué cosa es? Esta es la calzodada. Cuando ustedes vean una máquina de anestesia, el primer circuito que mencioné, ¿qué circuito era? A ver si han prestado atención. Rapidito, chicos. El primer circuito, ¿qué circuito mencionamos? Abierto. Porque había una comunicación con la atmósfera completamente. Mira, le puso solo un paño en la cara. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto, ¿ah? Para el que prestó atención, ahí está la respuesta. En cambio, cuando ustedes vean este tipo de máquina de anestesia, por lo general utiliza circuito ¿de qué tipo? Semicerrado. Semicerrado es el otro circuito y es el circuito más frecuentemente utilizado. El semicerrado. El circuito abierto ya no se utiliza. Ya no, salvo algunas situaciones eventuales que he visto a veces, ¿no? O cuando dicen, han pepeado a alguien en la calle, noticia, y le pusieron algo en la cara, le pusieron eso. Alguien agarró Ceborane, cloroformo, éter, no lo sé, y le puso en el rostro para poder hacer dormir a alguna persona que todavía lo hacen, pero ya es ya algo fuera de acá, ¿no? Pero en sala de operaciones, el circuito más utilizado es el circuito semicerrado. Circuito semicerrado. ¿Mm? El circuito semicerrado es el más utilizado. Correcto, listo. Vamos a pasar acá. Entonces pasamos a los sistemas de ventilación, justo a lo que habíamos hablado, mira. Y es necesario que ustedes presten atención para que puedan responder las preguntas tan fáciles que puede traer el examen. ¿Cuáles son los sistemas de circulación? Primeramente, reservorio, dice. ¿Cuál es el reservorio? Acá está el reservorio, señores. Bolsa de reservorio. ¿Quiénes tienen bolsa de reservorio? Mi pregunta es, ¿el abierto tiene bolsa de reservorio? Pregunto. ¿Tiene o no tiene? No tiene. Los demás, toditos tienen, mira. Sí. Desde el semiabierto, el semicerrado que les dije que es el más común, hasta el sistema cerrado. Doctor, ¿sistema cerrado utilizan? La verdad, no es un sistema ideal. No, nunca he utilizado. Sistema semiabierto utilizado, doctor, sí he utilizado el semiabierto. Y lo vamos a ver, generalmente se utiliza en cirugías cortas y en cirugía pediátrica, así cirugías para sedaciones rapiditas. Pero el más común utilizado, semicerrado. Entonces, ¿tiene reservorio el abierto? No. ¿Hay reinhalación en el abierto? Supuestamente no, porque le pones toda la mascarilla en la cara. ¿Cómo es la comunicación con la atmósfera? Tanto en la inspiración como en la expiración se comunica, sí y sí. ¿Qué tal? Excelente. ¿El semiabierto, hay reservorio? Sí. ¿Hay reinhalación? No. Comunicación en la inspiración y en la expiración, en ambos casos. El semicerrado, sí. ¿Hay reinhalación? Puede ser parcial porque la calzodada, a ver, si te preguntan en el examen, ¿en qué circuito se utiliza calzodada? ¿Cuál será su respuesta? En semicerrado y cerrado. Ya, chicos, la calzodada se utiliza solamente en los dos últimos. ¿Estamos de acuerdo? Me han captado, ¿no?
Ah, sí, doctor. Perfecto. ¿Cómo es la comunicación con la atmósfera en el sistema cerrado? No hay comunicación con la atmósfera. No la hay. No hay. Está totalmente cerrado, pero acuérdense, no hay contacto con la atmósfera. Todo es con el ventilador y los circuitos. En cambio, en el semicerrado, el que utilizamos más comúnmente, no hay comunicación en la inspiración porque es la máquina la que le da, pero en la expiración, acuérdense que les hablé de una válvula que libera presión. Entonces, sí hay comunicación en la expiración. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Yo creo que sí me han captado. Y acá tenemos los sistemas. El abierto, como ya lo habíamos mencionado, le ponen un paño en la cara y mira. ¿Cuáles son las desventajas? Y esto quiero que entiendan. Obviamente, si tú le pones acá un fármaco, va a contaminar el ambiente. Tú que le estás colocando la gasa en la cara también te puedes quedar dormido porque, lógico, está comunicándose contigo. O sea, hay una contaminación grande del ambiente. No hay un control de la inducción. El paciente se puede mover derecha e izquierda, se puede liberar por momentos de la presión que tú le pones en la cara y hay una gran pérdida del anestésico. Luego viene el semiabierto, que se utiliza este tipo de circuitos. Tenemos varios, desde el Mapleson A, Mapleson C. No quiero que se aprendan todo esto. El único problema con este circuito es que utiliza flujos altos. Necesita flujos de oxígeno altos, por lo menos de 3 litros. ¿Ya? Por lo menos de 3 litros para poder el paciente llevarse. No se utiliza muy comúnmente, pero si te preguntan, en orden, ¿cuál es el circuito más comúnmente utilizado? Lógicamente va a ser el semicerrado. Y el segundo, el semiabierto, que se utiliza en cirugías cortas, ¿sí? Uso generalmente en pediátricos, ¿sí? Tiene la necesidad de alto flujo de oxígeno, por lo tanto se consume una gran cantidad de anestésico. Por eso es lo que quizás su utilización no es buena. Acá se elimina anestésico cualquier cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. No utiliza cal sodada. Vamos al sistema de ventilación semicerrado, que es el que más utilizamos nosotros, y en este sistema sí utilizamos cal sodada. Acá está, absorbedor de CO2. ¿En qué sistema se utiliza el absorbedor de CO2? Entonces usted marcará sistema semicerrado. Chicos, ¿me están entendiendo, verdad? Sí, yo creo que sí. Entrada de flujo bajo. Como está semicerrado, podemos manejarlo con 1 litro de oxígeno. En cambio, en el otro, en el sistema semiabierto, 3 litros para arriba, chicos. Por eso consume alto anestésico. Acá la necesidad de anestésico es mucho menor, se gasta menos. Y hay menor contaminación del medio ambiente, ¿no? Por eso este sistema es el más utilizado, inclusive en anestesia pediátrica. El otro sistema, como les mencioné, se utiliza, por ejemplo, a ver, ¿en qué caso, doctor, vamos a utilizar un sistema semiabierto? ¿En qué caso alguna vez he utilizado, por ejemplo, para hacer una sedación para tomografía? El paciente tiene que operarse por algún motivo, hacerse una tomografía y no colabora, es un pediátrico chiquito, entonces le pongo máscara. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Acá tenemos las ventajas y desventajas de los dos sistemas que todavía en la actualidad existen y que se utilizan. La diferencia principal, reabsorción de CO2 en el semicerrado, en el semiabierto no hay reabsorción de CO2. Poco gasto de anestésico, en el semiabierto se gasta cualquier cantidad de anestésico. Mantiene la temperatura corporal, sí, por la cal sodada, en esto no. Hay mayor resistencia a la respiración en el semicerrado, sí. No hay reabsorción de CO2, o sea, no utiliza cal sodada el semiabierto, y más posibilidad de reinhalación. Como hay más reinhalación, se utiliza flujos altos en el semiabierto. Acá está. Mucho gasto de anestésico y puede enfriar al paciente. Es difícil que ustedes puedan tomar una foto mental de esto. Otra estrategia educativa es la famosa foto mental. Le tomo una foto mental. ¿Ya? Listo. Seguimos adelante. Para que ustedes se den cuenta nada más cuando entren a sala de operaciones de los colores de los balones, siempre el verde es oxígeno. ¿Sí? Excelente. El suministro sale del... El oxígeno sale a 55 psi. Bueno, esta no es una pregunta que le vayan a realizar, pero nos preguntaron a nosotros cuando éramos residentes, cuando estamos en tercer año de residencia, ¿cuánto sale el oxígeno? 55 psi, esa era la respuesta. Pero a ustedes no le van a preguntar eso. El absorbedor de CO2, o llamado también cal sodada, está compuesta de ¿qué? De hidróxido de calcio en un 80%, de hidróxido de sodio e hidróxido de potasio en proporciones variables, y de agua en un 14 a 20%. Este es el componente de la cal sodada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se produce una reacción catalizada, ¿sí? Donde reacciona el CO2 más el agua y produce ácido carbónico. El ácido carbónico, para más el hidróxido de sodio, produce bicarbonato de sodio, ¿sí?
De esta manera, lo que nosotros hacemos es que ese CO2 que el paciente exhala cuando está intubado, no regrese nuevamente, sino se quede dentro de la cal. Y la cal cambia de color. Así blanquita entra y después adquiere un color azulado, 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 y va subiendo, subiendo, de acuerdo a cuánto se va saturando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que aprendan? La cal sodada, ¿qué cosa es? Es un absorbedor de CO2 a través de una reacción catalizada. ¿Y cuáles son sus principales componentes? Hidróxido de calcio e hidróxido de sodio. El monitor de vigilancia. ¿Qué les parece? A ver, ¿alguno de ustedes me puede leer ese monitor? Ustedes van a ver ese monitor en la sala de operaciones. La primera está registrando la frecuencia cardíaca, que es 60 por minuto, y ustedes pueden ver los complejos QRS con su onda P y su onda T. ¿Es un ritmo de qué tipo? Sinusal. Sinusal. ¿Por qué? Porque hay onda P. Cuando un ritmo tiene onda P, es un ritmo sinusal. ¿Estamos de acuerdo ahí? Perfecto. ¿Cuánto es la presión arterial que está marcando ese monitor? 120/80. 120/80, una sistólica de 120 y una diastólica de 80, ¿no es cierto? Excelente. ¿Y la saturación? 98. A ver, analicen un poquito más, chicos. Analicen ahí, les doy un minuto. Sí, doctor, 98. Doctor, no sé si está hablando, pero no se le escucha. Hola, ¿se fue el audio, creo? Ahora sí se le escucha. Hay un problema con esto de la red. Parece que se va la red acá en el hospital. Bueno, en fin. A ver, ¿qué más? ¿Qué más me dicen? A ver. Chicos, ¿qué más? $98, doctor, la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno, ¿no? La cantidad de oxígeno que detecta el pulsoxímetro, y esta es la onda pletismográfica. Aquellos que son observadores, no se olviden que el progreso de la ciencia ha sido a través de la observación. Ustedes muchas veces miran, pero no ven. Oyen, pero no escuchan. No es lo mismo. Entonces, aquel que se ha dado cuenta de que un complejo QRS va con una onda. Un complejo QRS va con una onda. Un complejo QRS va con una onda. Esta es la onda pletismográfica. Es decir, que si acá hay una arritmia, acá también la voy a ver. Y muchas veces los anestesiólogos nos guiamos por esto. ¿Ah? A mí me interesa mucho evaluar la amplitud de mi onda pletismográfica, la regularidad de mi onda pletismográfica. ¿Por qué? Porque es una traducción de cómo está funcionando la bomba cardíaca. Acuérdense que el complejo QRS me dice cómo está funcionando mi corazón, o no. Entonces, ¿cuánto está saturando? 98%. No solo me interesa el valor, chicos. O sea, no que yo miro solo esto. Yo tengo que analizar esto, el espectro. ¿Esto qué es? La ventilación. 20 por minuto, miren. ¿Qué tal? Excelente. Y tiene que ser de esta manera, así como si fueran unas olitas. Parecen unas olas en la playa, ¿no? Bueno, hay que tener bastante capacidad para ver esta nota. Vamos acá. ¿Esto qué es, chicos? CO2. La presión de CO2 expirada. Así es. ¿Y su valor normal cuánto es? CO2. 35/45. Perfecto, doctora, perfecto. Usted tiene que saber ese valor mínimo de todo, bicarbonato, cuánto es el pH, cuánto es la PO2 en sangre,
el exceso de base, para que usted aprenda a leer en el futuro un AGA. Usted cuando sea interna va a llegar y va a decir, el AGA se lee así, yo leo esto. Excelente. Entonces, esta es la curva normal de la eliminación del CO2. ¿Están viendo? Es la curva normal. Tiene una curva de ascenso, una meseta y un descenso. ¿Sí? Es la exhalación del paciente, la que estamos viendo, ¿ya? Ahora, cuando esta línea de base se eleva por encima de lo normal, estamos hablando de una reinhalación. La cal sodada no está cumpliendo su función. Sigamos avanzando. El ventilador mecánico, normalmente nosotros respiramos por presión negativa, ¿ya? Hay una presión negativa transpleural que hace que el oxígeno ingrese, porque tenemos una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, y el oxígeno entra. Usted ni siquiera piensa y respira, ¿correcto? Sí. Pero cuando el paciente está inconsciente, el ventilador ya le da presión positiva. Entonces, el tipo de ventilación en un paciente es de dos tipos. Presión negativa cuando el paciente respira solo y presión positiva cuando está en ventilador mecánico. ¿Listo? Es todo lo que quiero que sepan ahí. Ya sabemos que el ventilador genera una gradiente de presión, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros programamos nuestro ventilador. Porque el ventilador mecánico puede producir daños. Si, a ver, imaginemos lo que alguna vez ha ocurrido, lo relato para que ustedes presten mucha atención. Una vez hubo acá una intubación unipulmonar con tubo simple. La persona que intubó no se dio cuenta y lo mandó todo al pulmón derecho. O sea, entró a la tráquea y pasó al bronquio derecho. No se dio cuenta. Y le conectó al ventilador y le puso a 10 por kilo. Y era un paciente de 50 kilos. 500 mililitros, pero en este caso que le correspondía a los dos pulmones fue a un solo pulmón. ¿Qué cosa creen que pasó? Se reventó el pulmón. Pues es como un globo. Se hizo un hueco y se produjo un neumotórax, atención, y el paciente casi se muere. ¿Ah? De ahí la importancia de saber a qué distancia se tiene que fijar el tubo. Hay que auscultar qué esté pasando en ambos pulmones para evitar complicaciones como el volutrauma, el barotrauma. Chicos, preguntas. Chicos, ¿preguntas o todo estuvo claro? Hasta el momento está claro, doctor. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente clase, que es anestesia raquídea. Son dos clases que tengo que dictarles. Entonces vamos a pasar a la clase de anestesia raquídea, ¿ya? Doctor, una consulta. Mencionó el sistema semiabierto y el sistema semicerrado. ¿Hay ocasiones específicas en las que se usa cada uno de ellos? Como les mencioné, el sistema semicerrado es el más utilizado en todas las anestesias en sala de operaciones. Hoy día, por ejemplo, todas las generales son con sistema semicerrado. Eso es lo que les mencioné desde un inicio en la clase. El semiabierto es un sistema que ha ido quedando en desuso. Yo lo utilicé todavía en el año 2005, cuando fui residente aquí. Todavía se utilizaba en algunas cirugías, pero actualmente es el sistema semicerrado el de mayor utilidad. ¿En qué caso utilizamos un semiabierto? Como les mencioné, en una situación donde, por ejemplo, quieres hacer una sedación rapidita al paciente para una tomografía que dura 5 minutos, le pones máscara con oxígeno y con gas. Y el paciente se duerme y luego rapidito sale. No lo llegas a intubar siquiera. Sistema semiabierto. Pero cada vez está reduciéndose a menos esto porque la mayoría hace semicerrado. ¿Ya? Sí, doctor, gracias. Muy bien. En su mapa conceptual que ustedes tienen en su cabeza, que desarrollamos en la primera parte de la clase, hablamos sobre la anestesia general, que puede ser inhalatoria y puede ser endovenosa. Endovenosa ya lo hicieron, inhalatoria me imagino que lo van a hacer después. Y luego pasamos a las anestesias regionales. Dentro de ellos estaba la anestesia regional raquídea, la epidural, el bloqueo de plexo braquial, bueno, pues la anestesia local que algunos lo consideran por ahí. Pero ahora vamos a hablar de la anestesia raquídea, llamada también anestesia espinal, llamada también anestesia subaracnoidea. O sea, tiene los tres nombres y definiciones de acuerdo a dónde se coloca el anestésico. ¿Qué les parece? Raquídea, porque, ¿no? La columna, pues, raquis. Espinal, la médula espinal, está por ahí, ¿no? Subaracnoidea,
porque es ahí donde circula el líquido cefalorraquídeo y es ahí donde se coloca el anestésico. Chicos, ¿me han captado todo lo que les he hablado? ¿Sí, no? Sí, doctor. Muy bien, entonces, igualito que antes. Presten atención, porque yo hablo bien simple, como para que ustedes comprendan y después me puedan responder en el seminario, porque los seminarios y los casos clínicos vienen de lo que hemos hablado en la parte teórica. Así que si ustedes captan bien esto, lo otro me lo van a responder, pero de manera rápida. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es la definición de anestesia raquídea? No es otra cosa que la colocación de un fármaco, en este caso un anestésico local, que puede ser lidocaína o puede ser bupivacaína, en el espacio subaracnoideo, atravesando distintos planos de la columna vertebral. Pero como en la vida, ¿por qué coloco algo? Es como alguien te pregunta, usted tiene hoy día, tengo clase de anestesiología a las 7 con el doctor Aimé. ¿Y por qué está yendo usted a esa clase? Tienes que siempre ponerte el porqué para cada cosa que usted realiza. O sea, metas. Voy a una práctica, pero ¿cuál es el objetivo de ir a la práctica de ventilación? No es por sacarme 15 o 20. Ustedes tienen que estudiar para más adelante, no para la nota es lo de menos. Es lo que aprendas, lo que te va a dar calidad como médico en el futuro. Entonces tenemos una finalidad. Para producir, ¿qué cosa? Un bloqueo nervioso reversible. Todo en anestesia debe ser reversible, y se obtiene una pérdida de la actividad vegetativa, sensitiva y motora. ¿Cuáles son los sinónimos que ya les había mencionado anteriormente? Anestesia espinal, bloqueo subaracnoideo, ¿sí? Listo. Se coloca a la paciente en esta posición. Ahí están viendo ustedes un cuadrito al costadito de la paciente en la cual se pueden dar cuenta de la diferencia que hay entre la anestesia epidural y la anestesia espinal. ¿Lo ven, chicos? ¿Ven lo que las agujitas, dónde están entrando? ¿Entran en diferentes lugares o no? ¿Se ve, no? Doctor, sí se ve. Sí se ve, doctor, la profundidad. En la anestesia espinal, que es la que está bajito la aguja, ustedes se están dando cuenta que aquí está, ¿qué cosa? El cono medular y ahí están las raíces y la cola de caballo, ¿sí? Y por ahí está circulando, todo este que está en rojito o en rojizo es líquido cefalorraquídeo. Y miren, ahí se coloca en la anestesia espinal el fármaco. En cambio, en el otro, que es epidural, que seguro lo va a editar el doctor Raimundo de repente o no sé quién, no, entra a otro espacio, es un espacio más externo, que es el espacio epidural. Anestesia epidural, espacio epidural. Y mira dónde entra. No entra en el espacio que se pone, la espinal entra más profundo, justo donde circula el líquido cefalorraquídeo. Si alguna vez ustedes vieran líquido cefalorraquídeo en la anestesia epidural, eso es una punción inadvertida de dura madre o advertida de dura madre que no debió realizarse. Es una de las complicaciones de la anestesia epidural. ¿Listo? Sigamos avanzando. Entonces, ¿qué cosas son los planos que vamos a atravesar? Desde la espalda, imagínense a la señora que está sentada, la que están viendo ustedes acá, ¿sí? A ella sentada, y desde aquí, ¿qué planos voy a atravesar hasta llegar ahí donde está el líquido? Acá lo vamos a ver. A ver, les voy a dejar la diapositiva 1 minuto como para que ustedes lo memoricen y lo analicen. ¿Ya? Vamos.
Ya, listo. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué analizaron? Yo creo que ya lo grabaron, ¿no? En su cabecita, porque de repente esto viene en el examen, ¿no? Primero atravesamos la piel, que está compuesto de epidermis, dermis, ¿sí? Seguimos avanzando, tejido celular subcutáneo. El primer ligamento que nos encontramos es el ligamento supraespinoso. Luego viene el interespinoso. Luego viene, ¿qué cosa? El ligamento amarillo. Una vez pasado el ligamento amarillo, ¿cuál está el espacio? Espacio epidural. Epidural. Y ahí se coloca anestesia cuando es anestesia epidural. Mira, fácil, ¿eh? Acá se coloca el anestésico local cuando es anestesia epidural. Pero si seguimos atravesando, llegamos a dura madre. Aracnoides, y viene el espacio subaracnoideo. Aquí circula el líquido cefalorraquídeo. Y ahí se coloca la anestesia espinal. Creo que está súper sencillo, ¿no, chicos? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Sí se entiende. Sí, doctor. Sí. Muy bien, sí me gusta. Al menos hay 2 chicas ahí que me están entendiendo y un varón también que está hablando. Ya son 3, con eso es suficiente. Seguimos avanzando. ¿De qué depende el bloqueo? Porque hay un bloqueo simpático, sensitivo y motor. Va a depender de la concentración del fármaco, de la dosis y del volumen del anestésico que le estemos colocando. Concentración, dosis, volumen. El anestésico local baña el tejido nervioso y bloquea la transmisión nerviosa. Ese es el mecanismo de acción. Y es un bloqueo reversible. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia, para que ustedes ya se vayan haciendo idea, entre el bloqueo espinal, que es el que estamos hablando, o subaracnoideo, que es lo mismo, y el epidural? Es la cantidad del fármaco que se coloca. En el aracnoideo, que es el que estoy haciendo yo ahorita, no se olviden, estoy haciendo ahorita el bloqueo aracnoideo espinal, que se coloca una pequeña cantidad de fármaco, generalmente de 1 a 3 centímetros. Mira, 1 a 3 centímetros, nada más. En cambio, en el epidural se coloca una gran cantidad de anestésico, 20 a 25 centímetros. Mira la diferencia que hay entre uno y otro, rapidito nomás, ¿eh? La analgesia o el bloqueo que yo requiero es rápido, en menos de 5 minutos ya el paciente está bloqueado. En cambio, en el epidural la analgesia dura más de 20 minutos en realizarse. O sea, en más rápido, el paciente se puede operar a los 5 minutos, en cambio en el otro hay que esperar 20 minutos. ¿Qué les parece? Esas son diferencias importantes que todavía vamos a ver más adelante. Entonces va a depender también de las fibras nerviosas. Eso es importante que ustedes valoren. La fibra nerviosa son de varios tipos, ¿ah? De varios tipos. Entonces, la primera fibra, que puede ser pregunta de examen, pero vamos a ver acá mejor. Aquí, la fibra C. Estas son los tipos de fibras nerviosas que tenemos todos nosotros en el cuerpo. Si ustedes son observadores, se van a dar cuenta que la fibra más delgadita, ¿cuál es? Es la fibra C. La fibra C es la fibra más delgadita que hay. Es la fibra más delgada que hay. Su diámetro es de 0.5 a 1 micrómetro. Y su velocidad de conducción es de 0.5 a 2.5 milisegundos. ¿Y qué función tiene o qué función capta o transmite? Es dolor y temperatura. Entonces, la fibra C es la más delgadita, por lo tanto, como es delgadita, es amielínica, no tiene mielina, pues. Acuérdense que la mielina, ¿para qué servía en sus clases de neurología? Es para aumentar la velocidad del impulso nervioso, ¿sí o no? Sí, doctor. Por eso su velocidad es baja, 0.5 a 2. En cambio, miren en la A alfa, su contraparte. La A alfa, 70 a 120 milisegundos. Es rapidísima. Mira la velocidad que tiene. Pero su diámetro, 10 a 20, es gruesa. Esta fibra es mielínica. Por eso tiene esta velocidad. Gruesa y mielínica. Delgada y amielínica. Lógico, velocidad corta. ¿Qué transmite la alfa? Motor. Y lo que es la propiocepción. ¿Sí? Esa es la A alfa. ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. Entonces, ¿cuál será la primera fibras en bloquearse? Porque se puede ser una pregunta de examen. Las primeras que se bloquean son las amielínicas, que es la fibra C, la fibra B, ¿no?
Son las más pequeñas. Son las más pequeñas. Y la última en bloquearse, la pregunta ya viene así buscada. ¿Cuál es la última fibra en bloquearse? La A alfa. Creo que me van a poder responder, ¿no? ¿Vamos, chicos? A ver, ¿quiere escuchar? Sí. ¿Sí o no? Ah, muy bien. Mira, me contestan damas, nada más. ¿A qué pasó con los varones del grupo? La próxima voy a hacer una encuesta. Entonces, vemos acá. Las A alfa, pérdida de motricidad en último lugar. Por ahí van a encontrar algún tipo de literatura que consideran que las fibras B son una de las fibras que se bloquean primero. Puede tener su explicación por esto, mira, porque mide 1 a 3 micrómetros de los 0. Casi están por ahí tanto la B como la C, ¿no? Si se han dado cuenta. Casi están por ahí. Pero muchos de los textos consideran a la C. Y he leído yo también alguna literatura que dice que es la B, ¿no? Pero la pregunta va a ser fácil, le va a decir C. Entonces ustedes marcan C, pues, ¿no? ¿Listo? No se hagan problemas. Seguimos avanzando. Las agujas, otra diferencia. Generalmente usamos las atraumáticas en forma de lápiz porque podemos lesionar la médula espinal, así que tenemos que entrar con una aguja que no vaya a cortar. ¿Y qué calibre de aguja usamos, doctor? En la raquidia, aguja número 26 y 27. Son agujas delgaditas, como un poquito más gruesita que un pelo. Delgaditas son las agujas. En cambio, la epidural, la aguja es número 17 y 18 y esas son gruesas. ¿Me han entendido, chicos? Sí, doctor. Sí. Perfecto, seguimos avanzando. Entonces acá, tenemos para que ustedes puedan responder el examen. La anestesia raquidia, como su nombre lo dice, en el espacio subaranoideo, ¿ve? Anestesia subaranoidea. En cambio el otro en el espacio epidural o peridural. Calibre de aguja, delgado en la raquidia, grueso en la peridural. ¿Estamos de ahí? Sí. ¿Cómo identifico el espacio? En la raquidia con la salida del líquido cefalorraquídeo y en el otro hago la prueba de pérdida de la resistencia o la gota pendiente de Gutiérrez. Cualquiera de los dos. Si te preguntan en el examen, ¿cómo verifico que estoy en el espacio epidural? A través de la técnica de la pérdida de la resistencia o la gota pendiente de Gutiérrez. ¿Cómo identifico que estoy en el espacio raquídeo? Por la salida del líquido cefalorraquídeo. Dosis de anestésico baja en la raquidia, 1 a 3 centímetros. Alta en la peridural, 20 a 25. Nivel anestésico. Va a depender de si el paciente tiene alguna posición diferente, se pone de costado, etcétera. Va a depender porque ahí puede ascender más fáciles. Acuérdense que está en el líquido cefalorraquídeo, entonces va a depender de la densidad del líquido cefalorraquídeo y la densidad del fármaco. Lugar de punción, generalmente por debajo de L1, L2, donde termina la médula, porque acuérdate que si tú ingresas hasta ahí puedes lesionar tranquilamente la médula espinal. En cambio, en la epidural le puedes colocar en toda la columna. Pregunta de examen. La anestesia raquídea se puede colocar en cualquier nivel en la columna, entonces tú vas a poner falso, porque la que se hace eso es la epidural. ¿Estamos de acuerdo, no, chicos? Bueno. El bloqueo, acuérdense, es rápido, 5 minutos, y es lento, 20 a 25 minutos para el epidural. Va a depender del fármaco también. Catéteres continuos, ¿dónde se usa? Por lo general en la epidural. En la raquidia, raro, nunca he utilizado. Cefalea por punción se puede dar en ambos lados. En ambos lados, en la epidural y en la raquidia. Entonces ya hemos visto que hay la clasificación de las fibras, que puede ser motor, sensitivo y autónomo. Excelente. Factores que afectan la distribución del fármaco, factores propios del fármaco, que tiene que ver con la varicidad del fármaco, si es ovárica, hiperbárica, factores propios del paciente, si es una gestante o no es una gestante. En las gestantes es diferente la cantidad de fármaco que colocamos, que eso lo vamos a ver en el seminario. Y factores propios de la técnica, eso también va a depender. O sea, son los factores que determinan la distribución del anestésico. Algunos colocan rápido, otros colocan lento, otros colocan decúbito lateral, etc. Todas esas cosas van a variar la distribución del anestésico. ¿Cuáles son las indicaciones? Ahora sí, acá es importante que ustedes aprendan esto. Las indicaciones para una anestesia. Las indicaciones para una anestesia. Toda cirugía de abdomen inferior, del ombligo para abajo, hernioplastías, eventraciones, apendicectomías no complicadas, hemorroides, cirugías de perineo,
En urología para prostatectomía, cirugías de vejiga, de ombligo para abajo, todo está yendo. Gineco puede ser una cesárea, una colporrafia, alguna cirugía vaginal, etc. En traumatológica, cualquier fractura de pierna, pie y algunas fracturas de cadera. Algunas, no todas. Cirugía vascular, safenectomías, bypass, etc. Esas son las indicaciones de una anestesia raquídea. ¿Cuáles son las contraindicaciones de una anestesia raquídea? Chicos, presten atención. Después en el seminario no los quiero ver volando porque todo está acá. Cualquier alteración hemodinámica en la paciente, tipo de shock en general, contraindica una anestesia regional, tanto raquídea como epidural. Escuchen con atención. Alguna infección en la zona de punción. Imagínate que la espalda está con una escara o tiene por ahí una infección, de repente tiene un herpes zóster que llega hasta esa zona, no se coloca, porque usted puede llevar y contaminar al espacio raquídeo, acuérdate, y luego le produces una meningitis. Por ese motivo, tiene que no haber ningún tipo de herida en la zona donde vas a punzar. Y hay hipotensión marcada, que también es otra cosa que les mencioné, algún tipo de estado de shock en el paciente, en general, shock neurogénico, cardiogénico, hipovolémico, distributivo. No se coloca anestesia regional, ni raquídea ni epidural. Algún desorden neurológico, por ejemplo, que el paciente sea un epiléptico, tenga un tumor cerebral, no se coloca. En general, ningún estado donde tenga hipertensión intracraneana. Porque acuérdense que si hay hipertensión intracraneana, el líquido cefalorraquídeo está así, a una presión alta. Tú le colocas la aguja y créeme, va a salir como un caño así, el líquido se va a salir volando. Trastornos hemorrágicos, plaquetopenias por debajo de 70.000, no se coloca anestesia regional. Captaron todo, ¿no? Después en el seminario todo esto viene, ¿ah? Todo esto viene en el seminario, viene en el caso clínico. Y por último, negativa del paciente. Si el paciente no quiere, pues no le pones, le haces general, pues. El paciente es el que decide el tipo de anestesia que se le va a colocar, sobre todo en las anestesias que van a ser para cirugías electivas. Vamos. Bueno, la anestesia, esta es la técnica, pero más que el ver este cuadrito, vamos a verlo así. Mire, ¿qué les parece? Primero colocamos la aguja guía. Les dije que era una aguja delgada, casi como un pelo. Entonces necesito una guía, porque si tú lo metes directamente con la piel, se dobla, pues. Entonces le pones una aguja gruesa, número 23, y por ahí colocas la aguja espinal. Mira, ahí está entrando. Seguimos bajando y miren, observen cómo sale el líquido cefalorraquídeo cristal de roca. Ese es cómo se ubica el espacio raquídeo. Y ahí se coloca el fármaco. Y vemos ahí cómo se embona, y acá está el fármaco, que puede ser lidocaína o bupivacaína, que se está embonando y se va a colocar. Acuérdense que le dije de 1 a 3, acá hay 2.5 centímetros. Eso nomás se coloca. ¿Qué les parece? Salida de líquido, colocación de fármaco. Ubicación de espacio por la salida de líquido, colocación de fármaco. Para aquel que le gusta verlo tipo Netter. Ahí está. Salida de líquido, cefalorraquídeo. Toda indicación tiene su contraindicación. Y toda contraindicación o todo procedimiento en general tiene su complicación. ¿Qué complicaciones puede tener una anestesia regional? Ningún procedimiento está exonerado de complicaciones. Entonces es importante conocerlas. Si no las conocemos, ¿cómo las manejamos? Las primeras, las más fáciles y más rápidas. Hipotensión arterial. Puede haber hipotensión arterial, bradicardia, náuseas y vómitos, dependiendo de la intensidad del bloqueo simpático que se produce en el paciente. Si el anestésico sube demasiado, puede bloquear las fibras cardioaceleradoras, puede bloquear hasta el nervio frénico y puede producir dificultad respiratoria. Acuérdense que el frénico inerva el diafragma y es el principal músculo respiratorio. Cefalea por punción dural es una complicación bastante frecuente. Retención urinaria que se puede dar 24 hasta 48 horas en algunos pacientes. Dolor en la zona de punción. Y por último, puede haber muerte. Sí, puede haber muerte. Hay un índice de paro cardíaco y muerte por anestesia. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. ¿Ya? Con los métodos actuales, los monitoreos, las vigilancias, las capacitaciones y todo, esto se reduce bastante, pero siempre puede existir esa complicación. Foto mental, señores, para eso, porque viene el examen. Muy bien, esa es la bibliografía. Preguntas, chicos. Yo tengo una duda cuando nos ingresa la aguja para ver si estamos entrando hacia el nivel del espacio aracnoides, o sea, cuando vas ingresando, ¿vas aspirando o cómo
¿cómo sé que ya entré ahí o me traspasé? Si estoy en una epidural, si ya me pasé. Estás hablando de la raquidia, ¿no? De la que estamos hablando, de la epidural. ¿De cuál de ellas me preguntas? Bueno, en primera instancia de la epidural, pero si es Ya, de la raquidia, el cuando sale. epidural, ya, en la epidural, como les dije, la forma es por la técnica de la pérdida de la resistencia, ¿no? ¿Qué significa eso? El espacio epidural, que eso lo van a ver con el doctor Raimundo, porque él creo que les dicta esa clase. Ya. Ustedes van empujando la jeringa hasta que toda esa cantidad de aire o líquido que has cargado, porque generalmente se utiliza, yo, bueno, mi técnica es la siguiente: agarro mi aguja epidural, coloco 1, 2, 3 centímetros, atraveso lo que es piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, interespinoso, y luego empiezo a hacer mi pruebita de la técnica de la resistencia. ¿Qué significa? Cargo en mi jeringuita agüita, cloruro de sodio con un poco de aire, 3 centímetros a 4 centímetros. Empujo y eso no entra, pues. Pero cuando voy avanzando así poquito a poquito, ¡fra! Un momento en el cual ingresa el líquido y el aire. Estoy en el espacio epidural, porque el espacio epidural, entre comillas, es un espacio virtual. Y ahí se pierde la resistencia. Ahí hay presión negativa. Entonces, todo lo que habías cargado esos 3 centímetros, que no es anestésico, es la técnica de prueba de la resistencia, se pierde. Identifiqué el espacio epidural. Otra forma de identificar es el ligamento amarillo. El ligamento amarillo es grueso. Cuando tú estás avanzando con tu aguja, es el ligamento que suena tic. Suena así. Buen anestesiólogo. Tendrían que ustedes colocar el procedimiento, ¿no? Es una forma. O sea, esa es la técnica. En cambio, la anestesia raquídea es mucho más sencillo todavía. Yo ingreso mi aguja hasta que salga líquido cefalorraquídeo. ¿Se acabó? Así de simple. Ahí no hay ninguna otra técnica más que la salida de líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Otra pregunta. Otra Doctor, pregunta. usted mencionó que del ombligo para abajo se usa la raquidia, ¿no? Pero, por ejemplo, para una cesárea se usa la epidural, he escuchado también, ¿no? Ambas. ¿De qué? Epidural y Ambas. raquídea. Sí, ambas, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos se puede utilizar para una cesárea. Es más, actualmente utilizan más raquídea que epidural. Ese es lo peor de todo. Otra pregunta. Doctora, en esa diapositiva menciona de la complicación. Sí, adelante. ¿Cómo dices? Búscalo. Que en esa diapositiva existe una complicación que usted está describiendo, que es la cefalea post-punción, ¿no? ¿Esta cefalea tiene alguna característica en específica? ¿Y cuál sería el manejo si en caso se presenta? Ya, la cefalea por punción dural es una de las complicaciones que se presentan más frecuentemente. Es una de las complicaciones que se presentan más frecuentemente. Se puede dar en ambos casos, pero es más frecuente en la anestesia epidural. Esta cefalea es una cefalea tipo pulsátil, ¿sí? Hemicránea. ¿Cómo nosotros identificamos que es por anestesia? El paciente no se puede levantar de la cama, al toque sufre mareos, náuseas, vómitos. Es una cefalea postural, dice, el paciente solo quiere estar echado. Entonces el manejo que se hace ahí es reposo, manejo médico, se utiliza cafeína, en este caso vienen en pastillas Cafergot para el manejo, se puede utilizar sumatriptán, diferentes técnicas y manejos, se utiliza corticoides, y después el paciente mejora, ¿no? En caso no mejorara, ya se realiza el famoso parche hemático, que se hace más o menos al cuarto o quinto día, ya cuando el paciente no mejora con el tratamiento médico establecido de reposo, hidratación y lo que anteriormente te mencioné. Sería toda una clase hablar de cefalea por punción dural, porque es bastante amplio. Eso tal vez lo vamos a tratar ya mejor en el seminario, pero esa es la característica. ¿Qué más? Muchas gracias, doctor. Doctor, usted mencionó que cuando ingresamos la aguja ingresa más o menos 2 a 3 centímetros. Si estamos ante un paciente con obesidad, en su panículo adiposo es abundante, ¿la medida para ingresar será más? Lógico, pues lógico. Por eso te digo, esto solamente es referencial, porque en medicina, señores, no existe lo absoluto, ¿eh? Todo es relativo. Cuando alguien te dice siempre, es falsa la pregunta, falsa la respuesta. Nunca, en la medicina no es así. Por eso el médico, si viene un obeso, créeme, me ha faltado aguja, con eso te digo todo. Coloqué toda la aguja hasta el último, y ya no había aguja para llegar al espacio. Me ha pasado varias veces.
He tenido que ir a que me traigan una aguja más gruesa, comprar otra, hay otras agujas más gruesas justo para obesos también. Entonces, yo generalmente coloco 3 centímetros porque es más o menos el promedio, ¿no? Después ya avanzamos. Y es más, aquel que me dice, doctor, y siempre 3 centímetros, he encontrado el espacio en 2.2 centímetros, para que se den cuenta que también puede estar afuerita. Entonces, con mucho cuidado siempre. ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Preguntas? Bueno. ¿Ha quedado Doctor, clara la clase? Dime, a ver. y en las gestantes, cuando se le coloca la anestesia epidural, dentro de las complicaciones que se menciona, dificultad respiratoria, ¿eso puede afectar también al bebé? Por supuesto que sí, porque si el bloqueo es muy alto, el bloqueo simpático es intenso y va a producir hipotensión arterial. Y entonces, si hay hipotensión arterial, hay disminución de la circulación útero-placentaria. Y el feto vive de eso. Puede haber, claro que sí, se puede complicar el feto. Así es. Pero no te preocupes, estás en manos de un anestesiólogo. Él sabe cómo corregir eso. ¿Qué más? ¿Preguntas? Bueno, me mandaste la lista. ¿Cuál es el apellido de la delegada, por favor? Arias, doctor. Sí, sí le envié un Excel en el cual está la lista general, la lista de los grupos y también le mandé unas fotitos de sus grupos específicamente de práctica. De práctica, no, de seminario. Muy bien. Muy bien, chicos. Voy a pedirte un favor. Tú vas a estar conmigo en los seminarios, estás conmigo en los demás, ¿no? ¿O no? Voy a estar en las reuniones, sí, pero las personas que comprenden sus seminarios son otras personas. Mi pregunta es la siguiente. Tú vas a estar conmigo en las reuniones. Todo el grupo que está ahorita conmigo pasa conmigo a seminario, pasa conmigo a caso clínico, ¿no? Claro, doctor, todos vamos a estar en las mismas reuniones. Te voy a pedir un favor muy grande, ¿sí? Sí, Yo, por doctor. ejemplo, de ayer vengo mentalizado con la clase y la verdad me distraje por un caso de un paciente que se complica y me empiezan a hablar y la verdad se me fue. Y quizá por eso entré un poquito tarde, lo cual no me gusta. Entonces te voy a pedir un favor, que ya mi clase programada me mandes el link a mi WhatsApp. Ahí tienes mi número de celular. Mándamelo el día anterior, por ejemplo. Así, doctor, mañana tenemos seminario a tal hora. Yo ahorita no sé cuándo me han programado la otra teoría, por ejemplo, los seminarios. ¿Sabes cuándo estamos programados seminario?